tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga. Gracias a Dios por mantenernos con vida y mantenernos con salud, y sabemos que cumplimos un propósito para Él. Usted está descansando en casa y esperamos que ponga un momentito de su atención para saber qué nos dice la palabra del Señor, y por supuesto esperamos que usted consulte las escrituras de los versículos que vamos a ver en esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Soberano Señor, que estás en gloria, esta noche te damos gracias por poder llegar delante de tu presencia, Señor, y de saber que tú eres el que nos guarda, que tú eres el que nos da la fuerza para cada día, oh Dios, de salir, de trabajar, de hacer nuestras labores y de poder estar ahora en casa disfrutando del calor del hogar, pero también en este momento disfrutando del momento que tenemos para poder escudriñar tu palabra. Dirígenos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que esta noche queremos hablar sobre algo que se encuentra en el libro de Marcos y que nos narra algo muy importante. La palabra nos dice en el capítulo 9 del libro de Marcos, del capítulo 9, del versículo 16 al 29. La palabra del Señor nos dice: Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí en la Escritura encontramos este pasaje que nos narra la aflicción de un padre de familia sobre la situación de su hijo. Todos como padres sabemos que cuando algo sucede a nuestros hijos, por sencillo que sea, nos preocupa y por supuesto buscamos las alternativas que tengamos para poder atenderlos y solucionar el problema. Sin embargo, aquí se nos presenta
una situación completamente distinta que no se arregla con medicina, que no se arregla más que con la intervención de nuestro Padre Celestial. Como hijos de Dios debemos de escudriñar la palabra y de saber que el Señor es nuestra medicina y que Él ha pagado el precio por nuestras enfermedades. Él cuando fue a la cruz también nos ha dado salud y sanidad para nuestro cuerpo. Pero aquí se presenta una situación que vemos que se trata de algo espiritual, donde nosotros encontramos que es un espíritu inmundo el que está afectando la situación de aquel joven y que se manifiesta, como hemos leído, atormentándolo, y que esta situación viene desde niño. Este espíritu, dice el propio Padre, ha querido matarle, echándole en el agua y echándole en el fuego. Nos encontramos ante un caso donde el malo manifiesta una situación complicada de posesión en aquel niño. Por supuesto, este joven está cautivo por el demonio y por supuesto el padre viene ante los discípulos pidiendo auxilio. Sin embargo, él expresa también que los mismos discípulos no pudieron hacer nada ante esta situación, y lo bueno es que él no se da por vencido, sino que busca directamente al Señor Jesucristo. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de hacer, ir directamente a la fuente de vida, a la fuente de esperanza. Es donde nosotros encontramos una respuesta para aquellos problemas que no encontramos ninguna solución. El demonio es alguien que estará constantemente asediando la vida del creyente, porque sabemos que desde que conocimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador hemos encontrado salud y salvación en Cristo Jesús, y es una vida nueva, una vida donde nosotros hemos buscado la dirección del Señor para poder vivir en este mundo. La situación que vemos aquí entonces es una situación donde el padre de familia se encuentra ante nuestro Señor pidiendo misericordia, pidiendo que Él obre un milagro en su Hijo. Por supuesto, aquí nosotros encontramos varias cosas que podemos ver, porque el Señor le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Esto es muy claro porque nos deja ver también el tiempo que había venido sufriendo este niño, porque Él le da la respuesta que desde niño viene padeciendo esa situación. Ahora, hay una parte importante aquí en el versículo 23 donde le dijo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Nosotros tenemos fe y aunque sea un poquito, es lo que el Señor quiere que nosotros pongamos a funcionar para que esa fe sea efectiva para aquello que nosotros estamos clamando, para que nuestra necesidad sea suplida por nuestro Dios. Hay algo importante que habla y dice el Padre, porque es muy honesto, muy sincero, y dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y es lo que nosotros debemos de quitar de nuestra vida, esa incredulidad que permanece cuando vemos una situación. Cuando nos encontramos en una situación difícil, vienen muchos temores a nuestra vida, pero nosotros debemos de hacer un lado ese temor
y de hacer nuestra esa palabra, de hacer nuestras las promesas de Dios que nos ha dado en su palabra. Y por esa razón este Padre clama y dice: ayuda mi incredulidad. Es algo que debe de salir de nuestra vida, esa incredulidad. Nosotros debemos de creer en lo que Dios nos ha dado. Y por eso, por supuesto, ante una situación espiritual, ante una situación que vemos, nosotros debemos de estar conscientes también que la palabra del Señor nos dice en el libro de Lucas, en el capítulo 9, 1 y 2, algo muy importante, donde nos dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el libro de Marcos, en el capítulo 6 y versículo 7, nos dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Si bien es cierto, el ejemplo, como lo hemos visto, es nuestro Señor Jesucristo para realizar aquellas tareas que Él nos ha encomendado, pero le vemos cómo realizó esta obra en este niño, en este joven, y lanzó fuera al demonio. Ahora, aquí en estos dos pasajes que hemos leído, en el pasaje de Marcos y de Lucas, se nos habla exactamente de la autoridad que Dios ha dado a cada uno de sus hijos para ejercer este trabajo. Es decir, la necesidad de poder ministrar a aquellas personas que tienen ese problema. Nosotros somos los llamados a poder auxiliar, a dar una respuesta y a accionar inmediatamente a una situación como esta. La palabra del Señor nos dice que Él nos dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Él nos envió a predicar su palabra y a realizar este tipo de obras con nuestros hermanos y con aquellos que necesiten el mensaje de esperanza y de salvación. Pero el Señor nos ha capacitado para que también nosotros podamos realizar su obra. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso es que debemos de poner mucha atención en el caso de la palabra del Señor, porque Dios ha dado autoridad a cada uno de nosotros los creyentes. Por supuesto, la vida del creyente debe de depender del Señor y debemos de tomar esta palabra para poder hacerla realidad en aquellas personas que están pasando situaciones difíciles. Aquí en este pasaje nos muestra la misericordia, la bondad del Señor, y por supuesto aquí nosotros debemos de estar claros que el Señor nos ha dado autoridad sobre las obras del enemigo y por supuesto Él quiere que todos aquellos que hemos venido al Señor y que somos sus hijos, debemos de saber que Él quiere que cada uno de nosotros esté libre de esas operaciones de Satanás, para que cada uno pueda vivir con esa libertad, vivir con esa libertad física, espiritual, y que podamos servirle al Señor. Él nos ha dado poder sobre toda obra del enemigo y, por supuesto, aquí nosotros podemos continuar
viendo cómo aquel demonio reaccionó al ver al Señor Jesucristo. Este demonio sacudió al joven y lo tira al suelo. Por supuesto, también hay algo que debe de quedar sentado, que el demonio conocía que estaba frente al Hijo de Dios y que su estancia en el cuerpo de aquel joven había llegado a su final. Cuando el Señor Jesucristo llega a nuestra vida, disfrutamos de un cambio que Él ha hecho en nuestro espíritu. Y por supuesto, cuando una situación de estas se hace realidad en la vida de una persona, aquella persona queda libre de toda obra de Satanás y por supuesto es una persona nueva, una persona libre y que debe de continuar buscando al Señor para evitar una situación posterior mayor de una liberación completa, pero que también el mismo creyente que ha quedado libre debe de buscar y consagrar su vida al Señor. Aquí nosotros vemos también en el pasaje de Lucas, en el capítulo 4 y versículo 18, algo donde hemos visto anteriormente el propósito del Señor cuando vino a esta tierra. La palabra del Señor dice, Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En esta palabra del Señor que se encuentra en Lucas y que hemos leído, sabemos que el Señor vino con ese propósito a este mundo. Aquí nos habla de varias cosas por las cuales Él vino y nos habla de dar buenas nuevas a los pobres, aquellas personas que ponen atención, que son humildes, que son sencillas y abren su corazón a la palabra de Dios. Ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Hay mucha gente que se encuentra como este joven cautivo de las obras del infierno y que Jesucristo es el único que puede obrar, porque ante una situación donde el enemigo ha ganado ventaja, sabemos que no hay una solución humana para esta situación. El problema es espiritual y por lo tanto se debe de combatir espiritualmente. Las obras del infierno han llegado hasta el punto donde tienen a mucha gente drogándose en el alcohol y en muchas situaciones donde el ser humano cae, pero que también para esto hay solución. Debemos de entender que Jesucristo vino e hizo una obra perfecta, que en la cruz del Calvario dio salvación, pero que también dio liberación de aquellas personas que están cautivas y oprimidas por el infierno, por el mismo diablo. Por eso es importante que recalquemos que la Iglesia tiene autoridad sobre las obras de Satanás. Nosotros debemos de estar conscientes que Jesucristo es el único que puede obrar solución a este tipo de problemas. Por eso es importante que nosotros podamos ver detenidamente cómo realmente el Señor obró y dio solución a esta situación. Él nos ha dado armas, Él nos ha dado su palabra, el poder de su Espíritu Santo, pero también nos ha dado armas muy especiales, como Él recalca
aquí en la palabra que nosotros leímos. Los discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Aquel joven había llegado ante ellos, pero ellos no pudieron hacer la obra como el Señor la hizo en aquel joven. Lo libertó y lo dejó sano y libre. Ahora la pregunta de los discípulos es, ¿por qué nosotros no pudimos hacerle y echar fuera a este diablo? La respuesta del Señor dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Aquí vemos que la oración debe de ir acompañada del ayuno. El ayuno es una humillación delante de Dios, de reconocer que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero que nos depositamos en sus manos y que estamos ante Él para pedir auxilio, para pedir socorro, para que estas almas sean libres. Pero el Señor nos da la solución. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es importante que cada uno de nosotros pueda participar en esas oraciones y ayunos para poder ver la gloria del Señor y la liberación de aquellos que vienen a Él con esta situación de problemas, con estas situaciones difíciles de poder enfrentar humanamente. La palabra del Señor nos da plena luz de cómo Él anduvo echando fuera demonios y sanando enfermedades de todos aquellos que vinieron a Él. Es importante que nosotros también podamos tomar esas armas y ponerlas en acción contra las obras del infierno. Nosotros como hijos de Dios estamos capacitados con el poder de su Espíritu y de poder apoyar, ayudar a aquellas personas que están en necesidad de el auxilio de echarles fuera el mal. Él ha dado las armas a su iglesia y realmente las debemos de poner en práctica. Aquí nosotros debemos de hacer énfasis también que el hecho de que nosotros podamos ver algo maravilloso es que el Señor quiere que cada uno de aquellos que hemos venido al Señor seamos totalmente libres, porque Él ha dicho en su palabra, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad en Cristo es algo especial y la libertad en Cristo también se debe de ver que cada uno de aquellos que ha conocido al Señor disfruta de una vida totalmente diferente. Por eso es que cuando una persona recae, necesita el apoyo y de saber que necesita ministración, oración, y para que esta persona sea libre, tiene que poner mucho de su parte para poder ser ministrada y que el Señor haga la obra en su vida. La iglesia tiene los recursos porque el Señor es el que ha obrado de una manera especial en la cruz del Calvario. Si nosotros tenemos esos recursos de parte de nuestro Dios, nosotros podemos destruir la obra del enemigo que ha afectado a muchas vidas. En todo el mundo hay necesidad espiritual como lo que hemos leído aquí en el libro de Marcos, y por supuesto hay muchos que llegan a un hospital, a una clínica, pero que no hay una respuesta porque el problema es espiritual. Jesucristo es el único que puede libertar de esas cautividades del enemigo y por esa razón estamos hablando de que
cuando venimos a Cristo, si hay solución para este tipo de problemas. Lo único que el Señor necesita es que usted sea hijo de Dios, que usted reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y luego pues hay algo especial también que debemos de recalcar, que el Señor quiere que haya en nosotros fe, que haya en nosotros esa creencia a que Jesucristo puede obrar un milagro en la vida de aquella persona que está pasando una necesidad, porque Él dijo, al que cree, todo le es posible. En este caso, el padre reconoció, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces, el Señor reprendió a aquel demonio sordo y mudo y le mandó que saliera fuera de él. Entonces nosotros hemos visto cómo el Señor ha obrado, cómo el Señor nos ha dejado esta palabra y este ejemplo claro, pero también nos ha dado elementos muy básicos y que también nosotros debemos de accionar. La Iglesia de Jesucristo tiene y puede realizar la obra que Dios ya hizo en aquel momento cuando Él estuvo aquí en esta tierra. Hoy usted y yo somos los responsables para poder llevar a cabo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto aquí que el punto principal es que este género no puede salir sino con oración y ayuno. La oración es importante que vaya acompañada del ayuno para un caso como el que estamos hablando. Se necesita intercesión, se necesita que esa palabra que Él nos ha dejado sea ministrada en la vida de aquellas personas. ¿Cuánto tiempo tenía aquel joven de estar padeciendo una situación como la que el Señor ha presentado? Aquí vemos que Dios realmente obró e hizo el milagro maravilloso. Pero debemos de recalcar que la oración y el ayuno debe de ser parte importante en nuestra vida. El ayuno es un acto de humillación donde pedimos a través de la oración que rompa las hechicerías, que rompa esos agüeros, esos encantamientos, esos problemas que vienen a afligir, a atormentar a las personas. Con el ayuno y la oración, esas cadenas se rompen, esas ligaduras se rompen, esas obras del infierno se deshacen. Debemos de pedirle a Dios que nos dé esa sabiduría y ese discernimiento de poder entender qué es lo que opera en aquellas personas que vienen necesitadas para poder darles una solución, así como hemos visto el ejemplo que Él nos ha dicho. La palabra del Señor también nos enseña algo muy importante en Isaías, en el capítulo 58 y versículo 6. Aquí nos habla sobre algo que usted y yo conocemos en relación al ayuno. La palabra del Señor nos dice, Isaías 58 y versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? En aquel tiempo sabemos que el ayuno era practicado y el ayuno tiene varios objetivos. Sabemos que en el caso que
estamos viendo es específicamente sobre una persona que está siendo atacada y que tiene problemas de demonios que están dentro de esa persona. Aquí es la palabra la que hace la obra, porque el Señor dice que su palabra es como martillo que quebranta la piedra. Esa palabra va a hacer efectiva la liberación de aquella persona, porque al momento de ministrar, por duro, por fuerte que sea el demonio que esté en aquella persona, esa palabra va a tocar, va a quebrantar, va a deshacer y destruir toda obra del enemigo. Así como hemos leído, aquí no es más bien el ayuno que yo escogí, y nos habla muy claro: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. Es decir, la palabra que hemos leído está muy clara con el propósito del ayuno en relación a aquellas personas que están atadas y ligadas por el mal. Aquí es una actitud que debemos de tomar de humillación delante del Señor para poder obrar en aquellas vidas que están pasando necesidad. Pero también aquí en el mismo capítulo 58 de Isaías, también se nos habla de algo que debemos de ponerle importancia y que no necesariamente se realiza. Isaías 58 del versículo 11 y 12 nos dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serán llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Aquí la palabra del Señor nos habla sobre las bendiciones que nosotros tenemos como resultado de poder realizar aquellas obras que el Señor le agrada que cada uno de nosotros hagamos. Hay algo importante que nosotros debemos de leer en la palabra del Señor, que está también bien claro en relación a lo que es el ayuno. De parte nuestra debe de haber algo más allá que nosotros debemos de practicar. Si bien es cierto, hemos afligido nuestra alma por aquella persona que tiene algún problema espiritual, también nosotros debemos de saber que aquí en el capítulo siempre 58 y versículo 7 se nos llama a algo que usted y yo tenemos que hacer. Y nos dice: no es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. El ayuno también nos debe de abrir los ojos ante aquellas necesidades que hay también allá afuera, porque nos indican que debemos de ver el hambre y que debemos de compartir nuestro pan con el hambriento. Es algo que nosotros debemos de hacer. A los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Debemos de compartir con ellos
nuestro pan. Debemos de ser partícipes de sus necesidades. Es decir, si bien es cierto, estamos orando, estamos clamando, es momento también que debemos de accionar para poder llevar el pan al necesitado, cubrir de frío al desnudo y poder hacer estas acciones que glorifiquen el nombre del Señor. Nosotros hemos leído que lo que el Señor quiere es que en nosotros se produzcan estas acciones de bondad, de amor, de justicia, de generosidad, con lo cual no solo vamos a hacer oraciones convenidas, sino que también vamos a accionar poniendo atención en las necesidades de aquellos que necesitan saciar su hambre y aquellos que necesitan un suéter, una chumpa para abrigar literalmente la necesidad de cubrirse del frío. Nosotros estamos viendo la palabra del Señor y de saber que el ayuno es un arma muy especial para poder obrar en las obras de Satanás que ha cautivado a aquellas personas, pero que también nosotros debemos de ver que si cubrimos también esas necesidades hay una realidad que se nos demanda que debemos de también compartir nuestro pan con aquellas personas que lo necesitan. El ayuno es muy importante. El ayuno en la palabra del Señor nos muestra que es una forma de afligir nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro ser completo delante de Dios. Pero que también el ayuno se ha utilizado en el Antiguo Testamento también para afligirnos delante de Él, porque las necesidades que se enfrentan día a día, como aquellos reyes enfrentaron situaciones difíciles, que venían contra ellos una multitud de gentes y que no podrían salir de otra manera más que afligiendo su alma para poder encontrar en nuestro Dios esa respuesta. Hoy nosotros queremos dejar claro que hemos leído la palabra de Dios, donde Él quiere que todos podamos venir al arrepentimiento y de reconocerle a Él como Señor y Salvador, para disfrutar de todas las bondades, de ser libres y de poder disfrutar de una vida abundante en Cristo Jesús. Continuaremos el próximo jueves hablando siempre en relación del ayuno, porque sabemos que es un arma efectiva, un arma que Dios ha dejado y que debemos de practicar. El ayuno sigue siendo un arma poderosa en las manos de aquellos que lo practicamos. Sabemos que Dios obra porque su pueblo se humilla delante de Él. Dios les bendiga en esta noche y esperamos que usted pueda meditar en esta palabra que hemos dejado y que verdaderamente podamos confiar en que el Señor puede hacer la obra por difícil que nosotros veamos la situación. Vamos a orar y que el Señor sea el que nos dé la tranquilidad y el descanso de esta noche. Soberano Señor que estás en los cielos, muchas gracias Señor por las armas y por los recursos que has dejado para poder hacer frente a las obras del maligno. Dios, sabemos que tu palabra es maravillosa y nos enseña y nos muestra diferentes obras que tú hiciste en esta tierra. Queremos decir, Señor, que nosotros podamos echar mano de estos recursos para poder glorificar tu nombre y que tu pueblo pueda disfrutar de una libertad en Cristo Jesús. Padre, oramos por
las familias, por tu iglesia, que esa paz que tú nos das, Señor, sea una realidad en los corazones. Oramos por aquellos que están pasando por diversas dificultades. Que seas tú el que los visite, que seas tú el que les dé su bendición, que descansen y puedan tener un sueño reparador para que el día de mañana nos enfrentemos a lo que tenemos que hacer. Que tú nos des sabiduría y nos des, Padre, esa accionar en Cristo Jesús. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.